Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar puntuales. Y bueno, bienvenidos a este segundo congreso de estudios norcoreanos, algo bastante, creo que especial para la dinámica, por lo menos en América Latina, es el único congreso que venimos haciendo específicamente sobre estudios norcoreanos. Y bueno, gracias a todos los que con tanta puntualidad ya están ahí conectados. Así que voy a presentar la mesa que vamos a compartir ahora en la sesión de la mañana. Vamos a ir teniendo 3 sesiones a lo largo del día y en esta primera mesa que se llama Sociedad, Cultura y Cultura de Corea del Norte. Bueno, como habrán visto, van a dar temas bastante distintos y también los perfiles de quienes van a exponer hoy son bastante diferentes. Em, Vamos a empezar. Esperen que estamos haciendo. Álvaro, empezás vos entonces, ¿no? Bueno, si empieza Álvaro. Sí, perdón, que ahora voy a poner aquí el... Bueno, te voy presentando, que es lo que corresponde, era solo para confirmar. Bueno, Álvaro es profesor y coordinador de estudios coreanos en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca, además de ser profesor invitado de la maestría en estudios coreanos de la Universidad de El Salvador. Bueno, tiene unos cuantos títulos y honores acumulados en la Universidad de Salamanca, donde se doctoró con una tesis sobre literatura moderna de Corea, pero también hizo su maestría antes en estudios de Asia Oriental y cursó estudios de filología en la Universidad de Salamanca y en 2015 se graduó del máster en Historia y Cultura Coreana de la Academia de Estudios Coreanos. Ha tenido varios premios y reconocimientos como traductor y quienes les gusta aún pasear por las librerías, creo que lo podrán ver porque hay varios libros de hecho que han llegado acá a, a Buenos Aires, a las librerías hasta de barrio que han sido traducidas por Álvaro. Y bueno, hoy como su especialidad es la literatura, nos va a presentar su ponencia y bueno, que claramente está vinculado a un escritor, así que te voy a ceder la palabra. Muchas gracias por la presentación y también por esta, bueno, ocasión otra vez de reunirnos, ¿no? Y compartir algunas ideas sobre el tema de estudios coreanos. En este evento ya había participado también, ¿verdad?, en el congreso anterior hace unos años y en esta ocasión, pues, también, bueno, surgió la posibilidad, ¿no? Porque justamente había estado trabajando en un tema, bueno, que tiene un poco de relación con este contexto, ¿no? De los, bueno, podríamos decir, estudio de Corea del Norte, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo, creo que sí, voy a ver si puedo presentar, que Yo los siempre es un puse poco de... co-host, sí. Vale, creo que aquí em, Perfecto. se ha visto en grande también, quizás, o bueno, No, no es tan igualmente. grande, pero igual se ve. Vale, gracias. Es que a veces no consigo acabar de ponerlo. Entonces, bueno, voy a hablar pues de un tema que estuve un poco, pues en el que estuve un poco indagando, que bueno, es un poco el tema de la literatura, pues de esta minoría étnica, ¿verdad? Minoría étnica coreana que, bueno, vive en China. Y esto vino un poco a raíz bueno, de un proyecto que trataba sobre las fronteras, ¿no? Sobre cómo, pues, muchas veces tenemos ese concepto de frontera de, bueno, como del Estado-nación muy marcado, ¿no? En el que, bueno, aquí termina un país y a partir de la línea empieza otro país, ¿no? Con una cultura muy diferenciada, etcétera. Y entonces, bueno, me parecía interesante traer este tema porque desafiaba un poco ese concepto, ¿no? De las fronteras tan establecidas y se presentaba como una especie de punto intermedio de intercambio en el que la identidad pues está formada pues por varias culturas al mismo tiempo, ¿no? De esa manera pues bueno, empecé a indagar el tema y en relación con este congreso pues quería hablar un poco
de algunos cuentos específicos que tratan un poco la cuestión de los norcoreanos, ¿no? Norcoreanos que abandonan su país y que la primera región por la que pasan normalmente es esta región que tiene la minoría de los Choson-chok, ¿no? En China. Entonces, a partir de ahí, después, pues bueno, puede que continúen su viaje atravesando otros países o que algunos de ellos pues se queden a vivir ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un primer punto, ¿no? De salida del país porque, como sabéis, pues prácticamente nadie cruza la frontera por el sur, ¿no? Porque está la zona desmilitarizada, ¿no? Y es una de las zonas, quizás la frontera más vigilada del mundo, ¿no? Entonces, es mucho más difícil que haya un paso, ¿no? de personas de un lado a otro por allí, aunque bueno, sí que conocemos pues el caso de algún soldado, etcétera, pero como casos más aislados, ¿verdad? Y por el contrario, pues en la frontera de Corea del Norte con China, pues sí que ha habido momentos de mayor o menor flexibilidad, pero se han producido más intercambios comerciales, etcétera, ¿no? Y bueno, esa foto que tengo ahí, como veis, pues es de la propia ciudad de Yanqi, ¿no? La capital de la región autónoma de Yanbian en China, y en la que se pueden ver, pues es un poco el tema famoso de que se pueden ver algunos carteles también en Hangul, ¿no? Aparte de caracteres chinos, representando un poco pues la importancia que tiene esta, bueno, esta minoría en la región, ¿no? Quería preguntar, ¿ha pasado la diapositiva ahora o se ha quedado congelado? Eh, Estamos viendo, se agregaron como unos platitos de comida, pero estamos viendo la primera serie. Todavía no pasó a la segunda. la primera, es que a veces no me pasa, creo que si minimizo, a ver si Ahora me deja. sí, ahora Ahora sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. perfecto. Es que sí, pues voy a seguir de esta manera. Bueno, entonces, un apunte breve en torno a la comunidad de Choson, bueno, para aquellas personas que no lo conozcan, ¿no? Es sobre todo fruto de varias olas migratorias relacionadas con la historia de Asia Oriental y, bueno, fechas clave diríamos que son en 1910 por el colonialismo, ¿verdad? En Corea de los japoneses, donde ya se produce una salida de coreanos hacia la zona de Manchuria y luego también migraciones posteriores de importancia son en los años 50 y los años 90, ¿vale? En los años 50 podemos hablar del contexto de la guerra de Corea, como os imagináis, y en los 90 pues podríamos hablar también de la crisis del Fondo Monetario Internacional, que golpea fuerte pues también a Corea en el sur, ¿no? Y también hay como bueno, flujos migratorios también, ¿no? En este caso. Por supuesto, en el caso de Corea del Norte, los años 90 es ese momento en el, como sabemos, en el 92, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética se producen las hambrunas, el tema de la ardua marcha, etcétera. Entonces también hay un trasvase importante de población hacia esta región, ¿no? Por parte de Corea. Más importante, pues porque obviamente, como decía, la zona de contacto, ¿verdad?, entre Corea del Norte y China también, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, si nos vamos un poco a la actualidad, en el 2002, o sea, en el 2022, se estimaba que, bueno, más o menos es un 35,6% de la población, eh, esta, esta población, digamos, de coreanos étnicos en la región, ¿no? Entonces, bueno, es un porcentaje relevante, ¿no? Y, bueno, se puede ver también en la propia, bueno, arquitectura, etcétera, ¿no? Como veis ahí en la imagen, pues hay algunos Koreatown y todo esto, ¿no? Por así decir, dentro de de la propia capital, ¿no? Y restaurantes y diferentes negocios, y se ve un poco, pues, esa presencia, ¿no? Y pues bueno, numerosos también estudios en torno a la identidad sobre todo, ¿no? Porque digamos que esto ha despertado mucho interés desde la antropología más que desde otras disciplinas, pues se refieren un poco como una especie de tercera Corea, etcétera, ¿no? Y bueno, hablando un poco de la terminología, pues como sabéis, en el caso de las personas que se van de Corea del Norte, pues hay varias palabras para designarlas, ¿no? Y pues en coreano muchas veces se habla de talbukcha, ¿no? Que a veces es traducido por lo de defector, ¿no? Que es como una especie tiene una especie de connotación de desertor o tránsfuga o algo así, ¿no? Y otras veces pues nos encontramos como otros términos como refugiado o migrante ilegal, etcétera, etcétera. Porque, claro, la cuestión es que los refugiados
por motivos políticos no son tantos, ¿no? O sea, hay mucha gente que cruza la frontera, pues también por motivos económicos, en busca de unas oportunidades mejores, etcétera, con lo cual, pues, está un poco esa mezcla de términos, ¿no? Es decir, que, bueno, los casos que se hayan marchado del país explícitamente por una persecución ideológica o política, pues son menores a otros que a lo mejor ya residen cerca, en las provincias cercanas a la frontera y, bueno, establecen pues relaciones comerciales y tal, y luego a lo mejor deciden, ¿no? Deciden cruzar en algún momento, etcétera, ¿no? Sobre todo en aquellos momentos en los que la economía pues está peor, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, Jambian se constituye como un primer espacio de paso muchas veces para los norcoreanos que abandonan su país, ¿no? Que en muchas ocasiones, como veis en este pequeño mapa que puse, pues luego se van a terceros países que no son ni Corea ni China, básicamente pues porque, como sabemos, muchas veces la política de gobierno chino, si son migrantes no autorizados, obviamente es pues de devolverlos hacia Corea del Norte, ¿no? Porque, bueno, China y Corea del Norte, pues, como sabemos, comparten lazos históricos y tienen cooperación también en esta materia. Entonces, a veces ocurre que, bueno, que los norcoreanos que quieren migrar a otro país, pues tienen que hacer realmente un largo viaje, ¿no? Para llegar a cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, también hay algunos que se quedan directamente a residir en la zona de Yambian, pero pues ahí tienen el hándicap de que siempre tienen que permanecer de alguna manera eh, ocultos, ¿no? Porque, bueno, no tienen un estado legalizado, ¿no? Entonces, por eso, de ahí venía un poco también el título de mi ponencia, ¿no? El hecho de que Yambian se presenta para los norcoreanos como una especie de espacio liminal en el sentido en que pues ahí no pueden desarrollar su identidad plenamente por una cuestión de la legalidad, etcétera, ¿no? Que tienen que permanecer un poco pues en ese limbo entre su marcha de su país y su establecimiento total o su inicio de una nueva vida normalmente pues en un tercer país. Luego, como sabéis, tradicionalmente, por temas de idioma y tal, había muchos norcoreanos que también iban hacia el sur en busca de una nueva vida, pero en los últimos años, pues eso, hay también muchos que prefieren países diferentes, básicamente porque también en el sur, pues se produce mucha discriminación en el tema laboral, etcétera, ¿no? Ahí os he puesto en la segunda foto simplemente pues el currículum este que tiene el Hanawon, ¿no? Que es una institución que Corea del Sur creó pues para ayudar a establecerse a los norcoreanos que llegaban al país y que pues les da una serie de cursos introductorios pues a todos los temas de la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, también se sabe o es conocido pues que hay un dinero, ¿no? Que se daba también para que comiencen esa nueva vida, pero que muchas veces los propios norcoreanos no podían hacer uso de él porque había veces en las que ya lo tenían comprometido con los propios contrabandistas que les ayudan a cruzar las fronteras, ¿no? Es decir, que eso también tiene un precio y a veces, pues, de alguna manera, como ellos sabían que van a recibir un dinero al llegar al sur, pues esas personas que les hacen los pasaportes falsos, que todo esto, pues ya lo tienen a veces comprometido, ¿no? Entonces, bueno, como decía últimamente, hay muchas personas que prefieren, aunque no compartan el idioma, intentar probar suerte también en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se presenta Yamian para los norcoreanos? Pues, ¿qué supone para ellos? Pues, paradójicamente, a pesar de que también hay una fuerte minoría, como hemos visto, coreana, con la que se pueden comunicar, etcétera, pues es un lugar de inseguridad e inestabilidad en el que no pueden negociar esta nueva identidad de forma plena y que además, debido a su propia ilegalidad dentro del país, pues son más vulnerables, ¿no? A ser explotados, especialmente las mujeres, ¿no? Que muchas veces pues podrían acabar, hay casos en los que pues son vendidas por las mafias, ¿no? A zonas rurales, a pueblos, etcétera, ¿no? Entonces es una problemática importante, ¿no? Y eso, por eso para ellos, desde un punto de vista más allá de espacial, ¿no? Desde un punto de vista personal, también es un lugar de tránsito que se caracteriza pues por una ansiedad constante en el sentido de que no hay una seguridad 100%, ¿no? Porque en algún momento pues podría haber alguien que los delate a las autoridades, ¿no?
Si bien es cierto que en algunos momentos pues, las autoridades tampoco buscan activamente a estas personas, pues siempre existe como esa duda de, bueno, que alguien pudiera delatar su ilegalidad, ¿no? Y bueno, el tema que a mí me interesa, obviamente, es cómo se presenta en la literatura. Es un tema que seguramente en el caso de la literatura surcoreana es más conocido y conozcáis mejor, porque hay varias obras que tratan sobre este tema de norcoreanos que se marchan del país. Entre las más famosas, quizás, pues, La princesa abandonada de Hwang Sok-yeon, o la de Conocía a Loki Wan, que como quizás sepáis, también hay una adaptación de una película de Netflix. O por ejemplo, de Lee Mun-yeol, que también es un clásico, habla mucho de la división en esta novela sobre un encuentro con mi hermano, ¿no? Pues habla de estas familias desplazadas que quedan pues al sur y al norte y al sur del paralelo, ¿no? Y que después en algunas ocasiones históricas han podido reencontrarse, ¿no? Y pues como pues el protagonista tiene unas expectativas sobre encontrarse con su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como decía, estos son casos más conocidos, pero en este caso de mi ponencia, pues yo me quería centrar un poco en algunos de los cuentos de personas que residen allí y que pertenecen a esta minoría de coreanos étnicos de Choson-chok, ¿no? Y a lo mejor también alguien pues lo ha leído o lo conoce. Por ejemplo, el caso más claro de esto es Ohwa, ¿no? De Kumi, que es una escritora Choson-chok, y bueno, obviamente casi toda la literatura Choson-chok trata específicamente de cómo se construye esta identidad, de su trayectoria histórica y de cómo se está desintegrando en los últimos años a causa de la globalización. Pero es cierto que, bueno, hay algún cuento que otro que trata el tema de Corea del Norte porque es una migración que ellos han vivido, ¿no? Lo único que, debido a las relaciones, como comentaba antes, entre China y Corea del Norte, es un tema un poco controvertido para tratarlo en las revistas que ellos mismos publican en Jambian, con lo cual, pues es un tema que no es fácil y que no tanta gente lo ha tratado, ¿no? Tenemos alguna autora más que tiene algún cuento, pero que, al igual que le ha pasado a Kumi, pues al final lo ha tenido que publicar en el sur, ¿no? En Corea del Sur, porque pues en China era un poco más difícil porque, bueno, pues había esta cuestión de la negatividad del retrato, ¿no? De estas personas que se marchan del país, etcétera. Entonces, bueno, yo aquí me centro en esta autora, hay más autores, pero también hay que tener en cuenta que, como decía, desde el punto de vista como la identidad se va desintegrando, pues hay algunos autores que ya han perdido también el idioma, ¿no? Entonces esta autora en concreto escribe en coreano y hay algunos otros autores que también lo hacen, pero es verdad que en las nuevas generaciones pues ya se va perdiendo más a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, a raíz de que ella escribe en coreano, pues obviamente sus antologías de cuentos pues también se han publicado en el sur y han tenido cierto reconocimiento, porque bueno, también es un tema que a los lectores en el sur pues les interesa, ¿no? Aunque obviamente también es un tema pues rodeado de mucha controversia, pero la manera en la que lo trata Kung-hee tampoco es una forma política, ¿no? Es una manera más desde un punto de vista pues de las personas, de las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, yo aquí me traje también alguna cita, por ejemplo, en Sesange Omnun Naechip, es una antología que, bueno, básicamente se traduce como mi hogar, que no existe en el mundo, ¿no? No existe en este mundo, en el que obviamente reflexiona sobre la identidad Choson-chok, sobre cómo al final no son totalmente coreanos, pero tampoco son totalmente chinos, ¿no? Están en una especie de estado intermedio, ¿no? Entonces, el título viene un poco de ahí, porque la mayoría de los cuentos hablan de esto, pero como os decía, dentro de esta antología se recogen dos cuentos, Okhwa y Nomad, que, bueno, presentan personajes norcoreanos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí me hago un poco eco de esto, que es lo que a mí me interesaba también más analizar, ¿no? Y de cómo se ha vivido en Jambian. Y entonces, por ejemplo, la manera... Sí, no sé si se me escucha por aquí todavía o estoy aquí. Perdón, perdón, sí, sí, se te escucha perfecto. Creo que alguien Ah, sin querer tenía... Sí, vale. Y entonces, bueno, quería traer algunos ejemplos de este tema. Como veis, la descripción pues, que hace ella de su ciudad natal y de cómo, sobre todo en los 90, que coincidía con esta caída de la Unión Soviética que decía, pues llegó bastante gente de Corea del Norte y cómo se formaron, pues obviamente hay un punto de conexión importante, ¿no? Y de
manera instintiva muchas veces se formaron conexiones, incluso lazos familiares, pero una de las cuestiones que ella destaca es que luego muchas veces estos norcoreanos pues estaban de paso, ¿no? No estaban, lo que decimos, no estaban tampoco satisfechos con establecerse en Yanbian porque de alguna manera siempre están en esa especie de limbo en el que no están en la legalidad, etcétera, ¿no? Y entonces muchas veces terminaban marchándose y en muchos casos pues de una manera un poco repentina, ¿no? Entonces es un poco también la temática que explora en Ohua. Ohua trata pues de mujeres norcoreanas que están de paso ahí en Yanbian, ¿no? Y en concreto, pues la protagonista conoce a una mujer norcoreana, pero lo hace ya después de haber tenido una experiencia previa con Ohua, que es una mujer pues que estuvo con su hermano, tuvo una relación sentimental durante varios años, pero al final terminó marchándose, ¿no? Terminó marchándose porque pues no sentía que al final pudiera desarrollar allí su vida. Entonces, lo que ocurre es que, claro, la población de Yambian pues ve con esa especie de ojos de desconfianza a los norcoreanos porque pues no sabe muy bien, ¿no? Cómo, si permanecerán allí o cómo interpretar, ¿no? Y bueno, del mismo modo, los norcoreanos también desconfían de la población de coreanos étnicos precisamente porque son las personas que a lo mejor, si son malas personas, podrían delatarlos o podrían intentar explotarlos laboralmente, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que también leí algunas entrevistas que algunos norcoreanos que viven allí de forma indefinida justamente decían que preferían, que habían aprendido chino y que no mantenían casi relación con los Choson pues para evitar ser descubiertos, ¿no? Porque obviamente cuando ellos hablan coreano, pues quizás su acento los delata, etcétera, etcétera. Entonces, decían, bueno, mi manera de mantenerme más seguro es simplemente relacionarme con los chinos, ¿no? Y bueno, luego en Nomad, otro de los puntos que me pareció muy interesante, que es lo que realmente le interesa a Kumi en este caso, es la comparativa entre la explotación laboral que sufren los norcoreanos cuando van a Yanbian y la que a su vez sufren los Choson que se van a Corea del Sur para buscar mejores oportunidades económicas, ¿no? Porque también, pues como sabéis, pues Yanbian también es una región deprimida económicamente, entonces también hay mucha migración de personas que van al sur aprovechando ciertos programas de visado y que, bueno, salvando las distancias, porque digamos que para ellos las consecuencias son menos graves, sí que es verdad que ellos tienen un problema similar, que es que muchas veces se van con visados que están pensados para ir a visitar a familiares y se van a Corea del Sur de una manera también ilegal y les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que también son, bueno, sufren la explotación laboral y son vistos de una manera pues negativa por los propios surcoreanos que pues no se fían de ellos o que hay también cierta campaña anti-inmigración, ¿no? Por parte de algunos sectores donde pues dice que se dedican más bien a actividades criminales y todo esto, ¿no? Entonces sufren un poco el estigma y el prejuicio, ¿no? De ese tipo, que produce ese tipo de propaganda a veces, ¿no? Entonces, es muy interesante esa comparativa, pues, entre los norcoreanos de paso en Yanbian, ¿no? A su vez, los Choson que van a Corea del Sur, etcétera. Y esto lo explora un poco más en Nómadas, que es ese segundo cuento que es más extenso, y en el que también aparece, pues, un Choson y una chica norcoreana, ambos viviendo en el sur y trabajando, ¿no? Y por ejemplo, el chico, pues hay un momento en el que plantean esto, que por eso he traído la cita, de que, bueno, le gustaría mantener una relación con ella, pero que era como una especie de castillo de arena que se podría derrumbar en cualquier momento, porque, como decía, está esa inseguridad de, bueno, aunque la chica ya está en el sur, pues cuál es exactamente, ¿no? El futuro que va a tener, si se volverá a marchar, porque como hemos visto, también hay gente de Corea del Norte que también se marcha del sur, ¿no? Por este tema de discriminación, etcétera. Entonces, bueno, está un poco son personajes que, bueno, que es curioso porque comparten muchas... La de que eh, su yerno acabó condenado a 5 años. Por favor, alguien ahí, quita. comparten esas características, bueno, comunes. Y bueno, por eso, pues bueno, traía aquí un poco esos paralelismos, ¿no? En la lógica de esta explotación capitalista en la que, pues al final la gente se mueve por una cuestión económica, ¿no? Para buscar mejores condiciones de vida y tal, pero luego termina pues sufriendo estas explotaciones laborales, ¿no? En el caso de, bueno, en el caso de los norcoreanos en Yanbian, como decía, son muy fuertes. De hecho, Ohua, bueno, aquí os hago un poco de spoiler, es un cuento bastante corto, pero es cierto que la mujer
con la que trata la protagonista, al final comenta cómo había sido vendida pues, a una granja donde el hombre pues ya era un poco mayor, era un hombre mayor que tenía problemas de movilidad y entonces ella se tiene que ocupar de todo el trabajo, cómo había tenido un hijo con este hombre y que aún así, cómo había abandonado a su propio hijo y a este hombre, etcétera, y simplemente sin saber nada eh, había echado a andar durante mucho tiempo, ¿no? Durante días, hasta encontrar pues la siguiente ciudad, ¿no? Y como ahí pues había intentado ya establecerse, pero con vistas a abandonar el país cuando pudiera y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues son relatos también de experiencias muy duras, ¿no? Que se dan por eso que decimos, por la situación de vulnerabilidad desde el punto de vista legal, que encima pues en las mujeres es aún mayor, porque pues están más a merced de estas mafias que puede haber operando en la zona, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de esta mujer y ella, pues la protagonista la establece paralelismos entre esa mujer a la que conoce en la iglesia, que también es como una red a través de la que se conocen, y esa Ojua a la que había conocido hace años, que también había estado con su hermano, como decía, pero había terminado abandonando Jambian y desplazándose, porque su objetivo era pues ir a Corea del Sur, ¿no? Entonces, con Ojua, pues claro, ella tiene, la protagonista tiene un punto un poco más traumático porque había pertenecido a su familia, ¿no? Durante varios años y después pues se había marchado y ella siempre se había preguntado cuáles eran las razones, ¿no? Por las que se había marchado. Por supuesto, había dejado como una carta de despedida y tal, ¿no? Y entonces, a través de que Kumhi reflexiona también sobre esas razones, pues habla mucho de la ansiedad que yo comentaba antes, ¿no? De la ansiedad de bueno, a pertenecer a una familia, pero realmente no estar nunca en una condición de reconocimiento de igual con respecto a las personas que sí que son originarias de allí, ¿no? Entonces esto al final es un punto en el que yo creo que termina pues haciendo que la gente pues termine buscando un tercer país, ¿no? En el que empezar de cero, ¿no? Y buscar esas oportunidades económicas, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, pues bueno, el tema de mi ponencia, la liminalidad, ¿no? Lo exploro no solamente como el espacio geográfico, ¿no? de Jambian, sino también, como veis, pues desde el punto de vista personal o interno que experimentan los personajes, en este caso en la literatura, ¿no? Por eso que decía de no poder negociar su identidad. Y luego, pues también otro de los temas que me interesa, como decía, que también se explora en esta obra, es los paralelismos, ¿no? En esos flujos migratorios transnacionales, Corea del Norte, Jambian y Jambian, Corea del Sur. Y luego, por último, pues la cuestión que obviamente más interesa a la literatura Choson-Chok es, por un lado, enfatizar esa diferenciación, ese sentimiento comunitario, y por otro, ahora mismo es cómo se va desintegrando poco a poco, de forma inevitable, en este contexto globalizado de libre circulación, bueno, libre circulación, pero como hemos visto con esos impedimentos legales de los trabajadores, ¿no? O del capital humano, ¿no? Entonces, pues bueno, eso obviamente a la larga, ¿no? Pues hay muchos Choson-Chok que también se marchan al sur, luego algunos de ellos regresan y con ese dinero que han ahorrado pues montan negocios, etcétera, pero bueno, se va percibiendo lógicamente esa pérdida de la identidad que se va dando con las nuevas generaciones, pues que cada vez van perdiendo un poco más ese arraigo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación y espero que este tema también pueda ser de interés para otras personas que estén tratando pues temas relacionados, ¿no? con Corea del Norte y con este congreso y que os anime un poco a explorarlo, porque bueno, en el caso de OJA existe la versión bilingüe coreano en inglés, ¿no? De este pequeño cuento, así que es bastante accesible para aquellas personas que le quieran echar también un vistazo, aunque todavía pues no manejen tanto el coreano. Y luego pues sí que los otros cuentos pues ya todavía no están traducidos y bueno, tiene algunos cuentos más, como decimos, pues sobre todo que ha publicado en el sur en coreano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Álvaro. Y bueno, antes de sacar una pregunta, en castellano, en español, no tenemos ninguna literatura, ¿no? Que venga de esta Eh, comunidad. Todavía no. Yo he visto que en Francia, creo que este año
porque le eché un vistazo, habían sacado un libro que se titulaba algo así como Las tres Coreas, en el que exploraban un poco esto. Tenía como cuentos en francés de esta comunidad y también también había alguno norcoreano y alguno del sur. Entonces habían hecho como una especie de antología, digamos, entre comillas, de estas tres Coreas, ¿no? Pero bueno, porque en Francia son más dinámicos y todo eso, ¿no? Pero todavía no nos ha llegado. Yo espero que sí que haya alguna propuesta similar, ¿no? Porque es interesante, ¿no? Es un tema. Muchas gracias, sí, sí, muy interesante. Vamos a ver si ahí se te piden alguna traducción. Bueno, muchas gracias por tu presentación y vamos a seguir con María Florencia Serafica. Vamos a seguir un poco con algún hilo temático. Así Hola, buen día. que, buen día. Bueno, te voy a ir mientras eh, Álvaro saca su presentación, te voy a ir presentando. Bueno, María Florencia Seráfica es licenciada y profesora en artes con orientación en plástica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó la diplomatura en estudios coreanos en la Universidad de El Salvador. También tiene una diplomatura por la Universidad de Buenos Aires en Patrimonio Cultural Comunitario y actualmente está haciendo la maestría en Historia y Culturas de Asia y África también de la misma universidad. Bueno, pertenece también al grupo joven de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos y bueno, ha participado en varias actividades vinculadas a Corea y nos va a hacer una presentación también muy original, como la presentación de Álvaro, sobre una artista norcoreana en Seúl que quizás muchos de los que están aquí no la conocen, así que te cedo la palabra, Florencia, se ve la presentación. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Pilar, eh, este trabajo surgió de la diplomatura, es el trabajo final de la diplomatura de estudios coreanos, en las cuales comencé a preguntarme a trabajar sobre artistas norcoreanos en Seúl. En este caso, presento el caso de un artista que es Oh Sun-chol. Si bien en el trabajo trabajé sobre dos artistas, bueno, en este caso decidí focalizarme solamente en uno. Bueno, este trabajo comienza por, bueno, como estaba hablando Álvaro recién, bueno, pensar en las deserciones norcoreanas hacia Corea del Sur y específicamente hacia Seúl, y pensar, bueno, desde mi propia disciplina, si dentro de estos grupos de desertores había surgido o habían migrado artistas, y bueno, cómo era la inserción laboral y estudiantil al llegar a Corea del Sur, y cómo era la inserción también en estos programas que posee Corea del Sur para insertar a estos migrantes en la sociedad, y también pensando un poco en el imaginario que se tiene, si esta nula libertad de expresión de Corea del Norte, y sobre todo en desde el ámbito artístico muy ligado a lo que es la propaganda militar y política, y bueno, y cómo era también la transformación de estos artistas al pasar de este sistema de producción artístico de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Bueno, buscando un poco, ¿no? Lo primero que aparece relacionado al arte en relación a Corea del Norte es justamente la propaganda política, los afiches ligados a bueno, ¿no? La propaganda militar, y sobre todo con un lenguaje realista eh, que bueno, ¿no? Muestran esta imagen de felicidad, o esta imagen de prosperidad del régimen. Me interesaba traer también estas imágenes porque el artista que voy a presentar en esta ocasión es un artista que, si bien él desarrolló su carrera ligada a la producción artística en el ámbito de la propaganda política y con este lenguaje realista, al migrar a Corea del Sur, él transforma este lenguaje y digamos, focaliza más en lo que se podría entender como un arte más simbólico, un arte más conceptual. Oh Sun-chol es un artista que comenzó a trabajar en lo que es el estudio de arte de propaganda militar de Corea del Norte entre 1994 y 2003. Él cuenta en varias entrevistas, si bien no es un artista que es muy mediático, hay otro artista norcoreano que se llama Sun Moon, que es un poco más mediático y da muchas más entrevistas, un poco más controversial. Él tiene un perfil más bajo, pero si bien
en este último tiempo encontré más entrevistas y también porque estuvo realizando varias exposiciones, pero bueno, él cuenta que trabajó durante estos años en el estudio de arte Masunda en Pyongyang, donde él relata que no tenía, digamos, mucha libertad de expresión, sino que se focalizaba más en esta idea de la copia y en esta idea de la producción de arte de propaganda con un estilo más realista y que él intentaba, ¿no? Desarrollar su carrera como artista, pero bueno, que no encontraba, digamos, el espacio, ¿no? En este lugar para desarrollarse, sino que era un arte bastante, una producción bastante rígida. Él cuenta también que su situación en Corea del Norte era particular porque su tío había sido un preso político, entonces su familia, digamos, no era una familia bien posicionada y que esto que tiene que ver con la producción de su obra, él relata que en Norcorea, bueno, su familia estaba, digamos, en una situación de pobreza y en una situación en la cual, digamos, no tenían, digamos, posibilidad de ascenso ni en el estudio, ni a nivel social, por justamente la condición de la familia del padre. Él migra a Corea del Sur en el 2012 y comienza a estudiar, bueno, después de insertarse en estos programas, él, bueno, como decía Álvaro, también no pasa por China y después logra llegar a Seúl. Estudia Bellas Artes en la Universidad de Hanam y después, bueno, hace un estudio de posgrado y ya en el año 2016 comienza a exponer sus obras. Yo en esta ocasión me centro en una serie que se llama Spoon, que justamente es donde aparecen una serie de símbolos y en obra, esta serie de obras que tiene que ver con la cuchara, que bueno, como se puede ver acá, él utiliza esta simbología de la cuchara y en muchas ocasiones utiliza también como fondo en papeles de diario tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur. Perdón, me pasé acá, en la primera exhibición que él tiene internacional es en Miami, que él dice, bueno, que le sirvió para impulsar su carrera tanto a nivel local en Seúl como obviamente a nivel internacional, y presenta esta serie que les comentaba. ¿No? Él se Un queda- minuto, disculpa, no sé si el resto, pero yo estoy viendo la misma imagen, sí. Ay, no se pasó. ¿En cuál No, imagen quedó? quedó en la presentación, en Ay, un artista norcoreano en Seúl. qué raro. A ver. En, A esta, ahora sí, ahora tenemos la cuchara. bueno, perdón, entonces vuelvo con... Así que no, no vimos, bueno, por lo menos ahí lo podemos ver al Perdón. artista. Muchas gracias. No, Presentación. no, no, yo no te dije, pero listo. Listo, gracias. Bueno, entonces lo presento de nuevo. Este es el artista con su obra. Y bueno, acá también está un poco resumido lo que les venía diciendo de su desarrollo en Corea del Norte y después su paso hacia Corea del Sur. Y esta es, bueno, la imagen de la primera exposición que hace a nivel internacional en 2016 en Miami, que dice que sirve para impulsar su carrera a nivel internacional y también para después realizar múltiples exposiciones en Seúl. Y bueno, esta es la serie que les comentaba de la serie de las cucharas, donde él utiliza la imagen, el símbolo de la cuchara con, en alguna de sus primeras obras, este fondo de diarios, eh, y que él dice específicamente, ¿no? Que esto que tenía que ver con el deseo, ¿no? Y el deseo de progreso y la situación de pobreza que él vivía con su familia en Corea del Norte, reflejado a través de la simbología de la cuchara, ¿no? Como este deseo, ¿no? De poder, sobre todo, ¿no? Acceder a la comida, ¿no? Y saciar las necesidades básicas, que si bien también yo lo relaciono con una teoría que se llama, bueno, justamente, ¿no? La teoría de la cuchara o de Silver Spoon, o de Golden Spoon, que es una teoría que según, ¿no? Que él también lo dice en una de sus entrevistas, eh, es una forma de clasificar a nivel social y económico, digamos, la situación de las familias en Corea,
Y él dice, porque él en un momento dice en una de las entrevistas que su familia, no por esta situación también de haber sido refugiados políticos, que su familia, él nació como una familia con dirty spoon, con una cuchara, digamos que es una cuchara sucia o asociado a la pobreza, ¿no? Y la falta de recursos económicos y la imposibilidad, ¿no? De ascenso económico, ¿no? Y ascenso social. Entonces él toma esta imagen, sí, esta simbología para un poco también desde su posición, ¿no? De artista norcoreano, ¿no? Y desertor que trabaja en Seúl, como crítica al régimen norcoreano, si bien él en una serie de entrevistas es bastante crítico, digamos, no solamente al régimen norcoreano, sino también a la vida, ¿no? Y a la situación, digamos, en Seúl y en general, eh, desde el régimen, ¿no? También la crítica al régimen capitalista. Y él dice, bueno, acá una de las entrevistas dice, la cuchara es una herramienta común que usamos para comer, una herramienta que usamos para satisfacer deseos y sobrevivir. La elegí porque creo que refleja los principios básicos de la vida humana. Y también resulta interesante pensar en cómo él se despega de la producción artística realista, sino que tiende más a lo que se entiende como un arte conceptual o simbólico, que según, no, bueno, hay varias definiciones, pero tomando artistas como Danto o como Bátimo, tienden más hacia justamente hacia el concepto y hacia eh, la producción de digamos, una simbología, así, o un pensamiento que tenga que ver más con una reflexión, ¿sí? A partir de lo simbólico. Eh, Él no solamente trabaja con, bueno, yo tomé esta serie, pero trabaja también con otros tipos de simbología. En una de sus exposiciones más recientes, en Seúl, que se llama Formas Condicionales de Expresión, presenta también otro tipo de obras, pero manteniéndose bien en un lenguaje, a veces utiliza un lenguaje más realista, pero manteniéndose más en esta simbología o en este arte más conceptual. Y desde su posición, ¿no? De desertor norcoreano, él dice, esta posición presenta la obra, esta es una cita de él en una entrevista, de un desertor norcoreano que actualmente reside en Corea del Sur, creada a través de la observación, la escucha y la experiencia, y se ofrece la oportunidad de apreciar la perspectiva del artista sobre el entorno cambiante. Espero que este sea un momento para el entendimiento mutuo, aunque sea mínimo, a través de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, en esta exposición se presentaron en un total de 16 obras, en la que incluían, bueno, esta serie y fotografías y piezas de técnica mixta. Y él señala en relación a el nombre de la exposición, dice, se refiere literalmente a las condiciones y formas de expresión. Los pintores expresan su pensamiento esculpiendo formas en el lienzo. Si al crear una obra de arte formalizamos las condiciones de lo que se puede expresar, lo que no se puede expresar, lo que es posible, lo que está restringido, y al hacerlo llegamos a comprender la esencia del arte, en el sentido también que él ha manifestado, ¿no? En otras entrevistas, que lo que él busca en realidad, bueno, es esta idea de conciliación entre las dos Coreas, y lo que resalta no es la posibilidad de expresarse que él encontró, ¿no? En Seúl, y que es un poco el motivo por el cual él decidió desertar de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Y en este sentido de que es crítico de digamos, de las dos regiones, él dice que lo que busca es, tanto en el sur como en el norte, dice, espero que seamos capaces de perseguir valores comunes más elevados que nazcan de nuestra racionalidad y no de la codicia. Y que él dice, bueno, en Corea del Norte lo que dice, se adula a la autoridad, dice, pero que en Corea del Sur no, lo que él encuentra es un sistema de clases basado en el dinero. O sea, por eso también su obra yo la entiendo tanto como, bueno, a una crítica al régimen del cual él migra, ha sido deserta, pero también una crítica, digamos, al sistema capitalista, digamos, en general. O sea, es como que se posiciona desde, si bien en la posición de desertor norcoreano digamos, de cierta forma le sirve, ¿no? También para promocionar su obra, digamos, él se posiciona también en una postura crítica, digamos, de ambas regiones, y más que nada postulando, ¿no? Esta idea de buscar valores comunes o encontrar, digamos, una conciliación entre ambas regiones, y pensando también más desde el nivel
no social y económico, digamos, o de las minorías, ¿no? Que se pueden encontrar tanto en desventajas como en ambos lugares, ¿no? Tanto de lo que sucede en Corea del Norte como lo que sucede en Corea del Sur. Y desde un ámbito, una postura más teórica, yo tomo a un artista, a un crítico de arte bastante, digamos, clásico, que es Hatzhi Nicolau, que habla de la historia del arte y la lucha de clases, partiendo del concepto de ideología en imágenes, no para pensar no solo la obra de este artista, sino la obra de otros artistas norcoreanos que puedan estar trabajando en Seúl. Específicamente este concepto es un conjunto de coherencias relativas de representaciones, valores, creencias, en las cuales los hombres expresan la manera como viven sus relaciones con sus condiciones de existencia, y a partir de este concepto de ideología en imágenes, preguntarle a las obras, ¿no? Y a las producciones de este artista como de otros artistas, por qué, ¿no? Esta imagen o por qué esta simbología, a quiénes van dirigidas y contra quién. Y a partir de esta premisa, ¿no? Bueno, preguntar no solamente a la obra de O, sino a la obra de Sungmoon, de otros artistas que puedan, que seguramente no estén trabajando en Seúl, preguntar si es posible no pensar a partir de la producción de estos artistas en una especie de ideología en imagen, y si existiría en este sentido un arte propio producido por refugiados, en el cual sea posible observar una perspectiva de la realidad social y del arte que ningún otro grupo social posea. Bueno, si es posible, ¿no? Entender también, que es una pregunta que queda abierta, ¿no? Si es posible entender la producción de estos artistas como un conjunto, si bien con sus particularidades, pero bueno, como un conjunto de obras que tenga una visión particular de, ya sea de su origen, como bueno, de su posición actual, ya sea en Corea del Sur, en Seúl, o como a nivel internacional. Por el momento esta es... Bueno, muchas gracias, Florencia. Todas las preguntas van a ir al final, así que quienes quieran hacer preguntas pueden ir dejando en el chat, pero van a contestar los expositores al final. Y bueno, vamos a pasar ahora a la presentación de Andrea Karina Cardoso González. Es politóloga, orientada en el análisis de fenómenos sociopolíticos, educativos y culturales, una gran trayectoria como docente en el ámbito de la educación, y ha participado en investigaciones sobre innovación educativa, sobre pedagogía, algunas vinculadas a los migrantes coreanos en Argentina, y de hecho ha participado con un escrito en una antología que se llama Crónicas Migrantes de Mujeres Coreanas en Argentina, un proyecto muy interesante que sale un poco de la comunidad coreana y del diálogo también con argentinos, y actualmente está cursando también la maestría en estudios coreanos en la Universidad del Salvador. Te voy a ceder la palabra y ahora me voy, como pasa el tiempo, me voy a poner más estricta. Son -5, así que, bueno, Andrea, si querés compartir, ya podrías compartir tu presentación. Hola, buenos días. ¿Se pudo compartir? Perdón. Creo que me olvidé de ponerte como, ¿no? Me habías quedado sin poner co-host. Perdón. Es la trampa de que no está tu nombre. Perdón. Ahí está, ahora sí. A ver, ahora. Ya está. Ok. Vale. Entonces, ahora sí. Bien. Bien, estoy compartiendo. Oh, A ver, yo no perdón. veo todavía. Ok. ¿Ahora sí? No. Abajo suele decir compartir, share. A ver. Sí. Ahora sí. Ahora sí, Banda, se perfecto. está abriendo. Ahí está, ahora sí. Ahora Listo. sí, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, la propuesta entonces hoy es pensar, como dice el título de la ponencia, en el Hangul como dispositivo de configuración identitaria. Bueno, es un poco lo que plantea el trabajo, es mirarlo además como un sistema de escritura, que es como lo conocemos,
también como un campo simbólico que está en disputa y en transformación. Entonces, para eso la idea es revisar algunos momentos claves en la historia del alfabeto, desde la creación, mostrar cómo esta incorporación o la apropiación del alfabeto no se produce desde ya de manera ni lineal, ni uniforme, ni unívoca, y observar un poco las políticas que regulan actualmente el uso del Hangul, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur. Entonces los ejes que vamos a seguir en el trabajo tienen que ver con el origen y la apropiación, esta resignificación que se va a dar en Corea del Norte con el Chonsanul y el contraste con Corea del Sur. Vamos a seguir entendiendo entonces el Hangul como campo simbólico, tres conceptos o tres ejes conceptuales que me parecen muy potentes. Uno es el de comunidad imaginada de Anderson, que entiende que la nación es esta construcción simbólica sustentada en prácticas culturales, como puede ser la lengua y la escritura. El concepto de tradiciones inventadas de Hobsbawm, que considera justamente las políticas de los estados y en este sentido las políticas culturales también, ya sea que tengan origen reciente o que sean creadas deliberadamente para generar una cohesión, una continuidad histórica que muchas veces puede ser interesante en momentos y necesaria en momentos de cambio, de crisis, y el concepto de dispositivos de poder como estos entramados que regulan prácticas y que producen subjetividades. Bien, un poco acá hay muchos especialistas, así que simplemente un recorrido y una mención por lo que prácticamente seguramente todos los asistentes conocen, la creación del Hangul que se da en el siglo XV, en 1446, tiene que ver justamente, o le disputa la hegemonía a la escritura china que tenía Corea en ese momento. Va a ser un acto de creación del rey Sejong, un acto que obviamente va a estar dirigido a, digamos, empoderar de alguna manera a los sectores marginados hasta ese momento, que eran las mujeres y el pueblo, y tiene obviamente este doble objetivo de, por un lado, democratizar la escritura y por el otro, preservar la identidad cultural, si está destinado justamente a, perdón, a preservar la identidad del pueblo coreano. Bien, entonces estos algunos de los hitos que mencionaba que vamos a seguir tienen que ver con, justamente como decía, la creación. Fue promulgado en 1446, como decíamos, a partir de un documento oficial, que es el Hunmin Jeongeum. Este documento, digamos, es como el acta de nacimiento del alfabeto. Fue obviamente resistida la creación por la élite, que obviamente tenía como el principal dominio de la escritura, la élite confuciana. Lo llamaron Achimgul, o letras de la mañana, por la facilidad con la que se podía aprender en una sola mañana, y Amgul como letras de mujeres, como indicando que hasta las mujeres podían aprenderlo. Bueno, esto que mencionábamos, lo que dominaba hasta el momento en el que se crea el Hangul y durante varios siglos después también, fueron los caracteres chinos, que por la dificultad que obviamente hacía necesaria el dominio y el tiempo, estaba reservado para eruditos y las clases altas, y este carácter, digamos, extranjero que tiene, dificultaba por un lado la expresión de sentimientos y de lo coreano específico, digamos, y por el otro lado dificultaba algunos procesos administrativos, dado que se tenía que adaptar el chino a la lengua coreana, y en documentos oficiales y en algunas traducciones resultaba bastante ineficaz. Entonces el Hangul viene como a cumplir esta doble misión de, por un lado, facilitar los actos administrativos y, por el otro, darle voz a sentimientos del pueblo. Bien, va a sufrir bastante oposición, como mencionábamos.
uno de los opositores es Che Man-ri. Lo que va a decir él es que en principio también se estaba poniendo con esta posibilidad de que el pueblo coreano adopte su propio sistema de escritura. Se estaba poniendo en peligro la diplomacia de Corea también, que estaba construida obviamente a partir de la adopción de ciertas normas y de un estado de cosas que se ponía en disputa, pero además tenía que ver su posición con que China conformaba hasta ese momento el modelo de sociedad y el modelo de instituciones a seguir. Entonces, bueno, justamente era con lo que él no quería romper. Y el rey Yeon Song-gun también prohibió el uso, bueno, una de las medidas como más conocidas es esta de quemar los libros escritos en Hangul hasta ese momento. Recién con las invasiones manchúes y con las invasiones japonesas se va a dar de alguna manera el nacimiento o va a crecer, digamos, la conciencia del pueblo coreano como una nación independiente, va a empezar como a gestarse con fuerza este sentimiento. Y uno de los ecos que tenemos de estas movilizaciones es el movimiento del conocimiento práctico, el movimiento SILAC, que intenta justamente cuestionar y de alguna manera corregir esta pretensión de poner a China en el centro de la civilización y de esta manera también recuperar un poco la mirada endógena, ¿no? Y de revalorización de lo autóctono coreano. Y esto va a tener mucho impacto en la conciencia nacional. En este sentido, en este momento se transforma el Hangul como un elemento que toman las masas para reclamar y para posicionar, digamos, sus demandas, tanto políticas como sociales, a partir de no solamente de carteles, sino también de obras literarias. Bien. También una mención que quiero hacer es que en el siglo XVIII surge este subgénero literario escrito íntegramente por mujeres y en Hangul, que es el Kyobankasa. Bien, también recién en el siglo XIX, después de varios siglos de su creación, un decreto va a legislar y va a indicar que todas las leyes y todos los documentos del Estado tienen que redactarse en Hangul. Bien, como vamos viendo, entonces este proceso, como decíamos, no es lineal, y va a venir la ocupación japonesa del 10 al 45, que nuevamente va a asestar como medidas contra el uso del Hangul. Va a prohibirse el uso del coreano en las escuelas, se van a cerrar periódicos, y obviamente una de las prohibiciones de este periodo es la adopción de nombres coreanos, pues que se van a tener que adoptar nombres japoneses. En respuesta, una de las medidas que tienen que ver con el nacionalismo justamente de la escritura, que se refuerza en este momento como símbolo de resistencia, es la adopción y la institución del Día del Hangul en 1926, que es un día que me parece que marca una bisagra justamente en la adopción de la escritura como símbolo de la identidad coreana. Bien. Se consolida, digamos, lo que podría llamarse o podríamos llamar un nacionalismo de la escritura a partir de este momento. Bien, con el fin del dominio japonés, luego de la Guerra de Corea y la división que se va a producir, volvemos a pensar, digamos, la escritura como un campo que, como estamos viendo, es un campo en disputa, es un campo de contienda ideológica, no solo de poder entre clases, sino, y acá sobre todo, entre estados. Corea del Norte va a adoptar, y nosotros nos vamos a centrar en esta exposición, en una medida que toma en el 2023, que tiene que ver con la Ley de Protección del Lenguaje Cultural, que explícitamente prohíbe el uso del idioma títere
y así se llama al Hangul, al idioma surcoreano. En principio, Jeonseongul, que es el término que ellos usan para nombrar la lengua en Corea del Norte, significa escritura de Choson, que designa, y de esta manera designa justamente el alfabeto coreano, Corea del Norte. Es obviamente una elección ideológica. Se rechaza el Hangul, que es el término que está asociado a Corea del Sur, y retomando este concepto de dispositivo de poder que mencionábamos al principio, Johnson no es solamente un sistema de escritura, es entendido en este sentido como un instrumento político y simbólico de soberanía lingüística, y está obviamente regulado por la ideología Chuche, que es la ideología que domina en Corea del Norte, que obviamente promueve la autosuficiencia cultural y esta pureza revolucionaria en oposición, digamos, y en contraposición al lenguaje que se ve contaminado de Corea del Sur. Bien, el estándar oficial entonces es el lenguaje de Pyongyang. Va a tener una serie de medidas restrictivas, este carácter monolingüe y disciplinar. Va obviamente a querer eliminar el lenguaje títere, tachándolo de occidentalizado y de corrupto, y entre las medidas se prohíbe en esta ley escribir, hablar o producir documentos en estilo surcoreano, establece una vigilancia con sanciones extremas como trabajos forzados y hasta la pena de muerte para quienes difundan material con expresiones del sur, y extiende el control al ámbito digital, imponiendo también medidas de instalación de programas que detecten y eliminen el lenguaje que se denomina títere. Bien, podemos entonces observar de estos dispositivos de poder de los que mencionábamos al principio, que tienen que ver justamente con la vigilancia y el control. Y también me parece con un carácter sobre todo disuasorio, ¿no? por la escala de medidas que plantea, y que llega, digamos, como decíamos, hasta la vigilancia extrema, la vigilancia no solo en los escritos que uno pueda producir, sino también al ámbito digital. En contraposición, entonces, a partir de esta división de las Coreas, Corea del Norte va extremando, como decíamos, esta visión hasta proclamar la ley que Solo estábamos viendo. solo para organizarte 5 minutos. Sí. Ok, bueno, simplemente mencionar un poco lo que ya sabemos que está haciendo Corea, es fundamentalmente durante el siglo XXI, establece una democracia, obviamente que tiene distintas políticas culturales, conocemos el Hallyu, y la herramienta del soft power, y a partir de ahí todo lo que está llegando y lo que se ha hecho para exportar y extender y potenciar, digamos, toda la riqueza y las posibilidades culturales que tiene Corea del Sur, y entre otras elementos, otras cuestiones, está el tema de la escritura, del alfabeto, están los institutos del Rey Sejong en todo el mundo enseñando la escritura. Es un instrumento de diplomacia global, sin ninguna duda, y sí también, en contraposición a lo que veíamos en Corea del Norte, lo que me interesa destacar es una herramienta de experimentación estética y un elemento visual mucho más allá del valor comunicativo que puede tener el alfabeto en sí mismo, ¿sí? Muchísimas muestras de arte. Actualmente el Centro Cultural Coreano en Buenos Aires en Argentina tiene una exposición que habla del Hangul, y es una muestra eminentemente artística,
que trasciende mucho más allá, digamos, del elemento comunicativo original que tiene el alfabeto. Y eso se ha dado en distintos países hace muchos años. O sea que la exportación, digamos, del Hangul como elemento identitario va mucho más allá de lo comunicativo. Bien, esto que mencionábamos recién. Bueno, y para terminar un poco y volverlo a relacionar con estos elementos que planteaba al comienzo como ejes del trabajo, el elemento central del alfabeto, el elemento de la escritura, digamos, como centro de la configuración identitaria en las dos Coreas, por un lado como recurso ideológico para el sur y para el norte, el Cheongsangul, permiten que se piensen ambas Coreas como nación. En ambas Coreas también funciona como un dispositivo de poder, de regulación, y bueno, la escritura en este sentido de alguna manera se convierte en el sustento de esta comunidad imaginada. Por un lado la pureza, el Cheongsangul en Corea del Norte y el Hangul como elemento del soft power en Corea del Sur, son políticas que sustentan de alguna manera proyectos políticos antagónicos o que se plantean como antagónicos, y el lenguaje en ambos casos es un dispositivo que produce, por un lado, orden y obediencia en el norte y que orienta la expansión cultural en el sur. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, como dije, las preguntas van a estar al final y dejo solo algunas reflexiones por una película que he visto recientemente, pero también está la época colonial, la creación, el intento de creación del primer diccionario, muy importante, ¿no? Como primera forma de unificación del idioma, bueno, que luego, que obviamente no va a prosperar en el marco del periodo colonial, la posibilidad de generar este diccionario, pero bueno, fue un primer intento de unificar las distintas formas que adquiere lo que hoy conocemos como el coreano hacia las distintas regiones del país. Y como reflexión, para después lo dejo abierto para las preguntas, pero solo para que vaya un poco pensando Andrea, lo de la uniformidad quizás que da, o lo ideológico que está detrás de un idioma que está, bueno, claramente en ambos, ¿no? Llamarse Choson o Hangul también, digo, elegir ser Hangul es una opción ideológica, es una opción en la mirada. Así que bueno, por ahí lo podemos profundizar después, y mientras tanto le voy pidiendo a Conrado que se prepare para presentar, y yo te voy presentando mientras vos podés ir poniendo la presentación. Te voy a pedir, Andrea, que saques la tuya para que pueda compartir. Sí, a ver, vuelvo a entrar en todo caso para... Ahí está, ya está. Bueno, Conrado, te voy a ir presentando. ¿Estás ahí? Bueno, tenemos acá un perfil por ahí distinto, porque Conrado Conqui es periodista universitario, graduado de la Universidad Nacional de San Luis, y es delegado oficial del Korean Friendship Association en Argentina, reconocida por Pyongyang y acreditado para desarrollar actividades culturales, educativas y de amistad con Corea del Norte. Tiene además otras certificaciones universitarias, por ejemplo, en geopolítica, estudiando en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, y ha sido consultor para la agencia rusa Sputnik. Ha también participado en medios como Anfibia, en el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y ha sido distinguido en 2022 con un artículo en un concurso internacional de obras literarias de la República Popular Democrática de Corea, lo que llamamos Corea del Norte. Y bueno, te voy a dar la palabra para que puedas continuar con tu presentación. ¿Qué Corea del Norte nos cuentan? Construcción y representación mediática en la prensa hispanoparlante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, espero que se encuentren muy bien y le pido disculpas de antemano por el retraso. Está bien. Bien, a partir de este momento voy a ver si puedo proyectar la presentación que hice. Eh, Esto nace en base a la tesis que estuve realizando para la Universidad Nacional de San Luis, en base a una demanda que me solicitó mi director de tesis.
es un antropólogo, Lautaro Gallardo. Ahí voy a compartir. Bien, Dale, compartí, díganme. yo te aviso si se ve y ahí continúo. Perfecto, se ve bien. Bien. A ver si lo pongo en fase de presentación. Bien. Eh, las situaciones, todos conocemos cuál es la representación mediática que tiene el país, qué Corea del Norte nos cuentan. Em, Generalmente uno cuando busca en internet cualquier información que venga sobre el norte de Corea, o mejor dicho, que se construye sobre el norte de Corea por fuera de la península, es este, una percepción negativa, ¿verdad? O sea, solemos relacionarla con misiles o cuestiones de belicismo, etc. Entonces, em, ¿qué Corea del Norte conocemos realmente? ¿La que existe o la que conocemos? ¿La que nos cuentan desde afuera de la península o cómo se autodeterminan ellos mismos? Eh, Tuve que realizar un rastreo y mapeo de noticias. Esta fue la demanda que tuve con mi director de tesis para poder documentar y evidenciar esta representación que no es simplemente una opinión, sino una descripción de un hecho. Y el periodo abarcado fueron 3 meses, diciembre de 2024 y febrero de 2025. El relevamiento fue de 223 publicaciones de 5 medios importantes en español que podríamos decir que de cierta manera influencian en la opinión pública que se tiene sobre este país. Em, BBC Mundo, CNN, Deutsche Welle en español, El País de España e Infobae de Argentina. El resultado fue bastante impactante. Traducirlos en números fue de la siguiente manera. Em, Estas fueron las categorías que yo construí para poder clasificar a estas más de 200 noticias y publicaciones sobre el país. Más del 80% se centraron en belicismo, tensión, conflicto y militarismo. Estas categorías fueron realizadas en base a patrones que se fueron encontrando. Esto se puede determinar con varias teorías de la comunicación o con el análisis crítico del discurso. También bueno, hay criterios de noticiabilidad, qué es publicable, qué no, qué es lo que genera mayor clickbait, ¿verdad? Como mayor interés en la audiencia y aún más en el mundo en el que estamos viviendo. A pesar de que no estamos en la Guerra Fría, sigue habiendo una lógica que se rige de esa manera, por lo menos con los medios de comunicación. Entonces, entre las dos categorías principales, como les comento, más del 80% se rige sobre belicismo, militarismo, tensión, crisis, conflicto. También una suerte de exotismo, de sensacionalismo, de publicar noticias que van por ese lado. Y neutral cotidiana podrían ser las vinculadas a que hubieron estragos en Pyongyang por una nevada. A eso, ese es a lo que yo categoricé como neutrales o cotidianas. Entonces, la comparativa del volumen de la cobertura mediática, esto fue algo que me llamó muchísimo la atención, que más del 72% del total relevado de las noticias eran de Infobae. Esto representa un verdadero bombardeo mediático por parte de este medio puntual y lo que pude ver en detalle sobre esta cuestión es que muchas veces se publicaban en el día la misma noticia con diferentes títulos, encabezado, imágenes, pero era la misma. Y a veces llegaban a ser 3 veces la misma publicación en el mismo día, por lo cual esto se refleja en este volumen que impacta en comparación y en relación a los demás medios de comunicación. Hay varias teorías del ámbito de la geopolítica, las relaciones internacionales y de la comunicación. Esta es una crítica que he recibido mucho en mi facultad porque es como que estoy mitad entre la comunicación y también cuestiones de la geopolítica. Eh, entonces, hay que comprender que se desarrolla todo esto en un contexto internacional donde confluyen varias teorías que nos ayudan a entender esta representación sobre el país. Hay intereses detrás,
actualmente sucede con varios países. Podemos ver el caso aparte, por ejemplo, de España, el Reino de España, que es uno de los mayores exportadores de armas a Arabia Saudita y que también uno de los mayores accionistas del grupo Indra, una armamentística española, es uno de los principales accionistas del grupo Prisa. Por lo cual, sí que hay intereses detrás muchas veces de los medios de comunicación. Cuando uno se pregunta qué intereses hay de los medios de comunicación y, no sé, la justificación de conflagraciones, bueno, son estos. Doctrina de la contención y la del dominó. En la del dominó lo que nos ayuda a entender es, bueno, en el contexto de la Guerra Fría, la imagen de una Corea del Norte victoriosa en el pleno conflicto de la Guerra Olvidada, como la conocemos en este lado del mundo, en donde más del 20% de la población del norte de Corea falleció, bueno, fue asesinada. Sucede que ese temor instalado del avance del comunismo, si ganaba el norte de Corea y caía la parte sur de la península, pues eso se podría reproducir y expandir en toda Asia, Japón, etc. Por lo cual, eh, acá viene la contención, ¿no? El evitar eso, el evitar el temor instalado, sembrado. La teoría de la propaganda de Chomsky y Herman, esto nos ayuda a entender que son los medios muchas veces funcionales a los intereses de sus élites, de las élites que financian, estos en regímenes capitalistas, ¿verdad? Ellos trabajan sobre esta premisa. El establecimiento de la agenda es una teoría de la comunicación que vemos bastante como bastante aplicable en la actualidad, en donde los medios no nos dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. O sea, se concibe ya no como la aguja hipodérmica, en donde nosotros, bueno, en la comunicación, en el ámbito de la comunicación se creía de que uno pasivamente recibía una información como una inyección hipodérmica, donde creíamos pasivamente todo lo que se decía en los medios. Esto no es así porque hay gente que muchas veces discrepa, cuestiona, y eso se entiende con la teoría, por ejemplo, de la espiral del silencio. Todas estas son teorías que he utilizado para fundamentar mi premisa. Son bastante amplias y complejas, no se pueden reducir en tan poco tiempo, pero comento algunas características. La espiral del silencio nos ayuda a entender de que a pesar de que pareciera de que el discurso hegemónico en términos culturales gramscianos prevaleciente sobre una Corea del Norte, Corea la mala y Corea la buena, ¿verdad? Hay dos Coreas, una es la que lanza misiles, la otra es la K-pop y maquillajes y otras cosas bonitas, lo cual es muy positivo, pero el norte de Corea es representada de una forma realmente negativa. Esa es una lectura final que uno puede hacer con la teoría de la recepción desde ese fenómeno que llaman el horizonte de expectativas, que es la interpretación de la lectura final que tiene uno después de todas estas noticias y de este bombardeo mediático que sucede hace décadas. Estamos hablando desde la guerra de Corea hasta hoy día. Obviamente podríamos haber hecho este relevamiento mediático desde ese momento hasta hoy día y nunca terminaríamos. Estamos hablando de décadas. Pero lo hice durante 3 meses y se reflejaron los porcentajes que he visibilizado anteriormente. La espiral del silencio lo que nos dice es que muchos tienden a, por más de cuestionar estas representaciones mediáticas negativas sobre el norte de Corea, muchas veces tienden a autocensurarse, a no opinar, porque, bueno, si todo el entorno opina más o menos lo mismo, entonces tenés un problema, porque es así. O sea, generalmente uno tiende a no opinar para no generar por ahí ningún tipo de confrontación, discusión, etc. Esto pasa también con los debates políticos, ¿no? Que esto va al caso, absolutamente. Entonces, esta es la espiral del silencio, la teoría de la recepción es cómo nosotros interpretamos esta lectura después de tanto bombardeo mediático, pero el análisis del cultivo explica esto, que es un efecto a largo plazo. Con el tiempo y en el camino, estas noticias son replicadas, publicadas y generan esta percepción sobre su audiencia. Una percepción, como les he comentado, bastante negativa.
porque la relación que se tiene sobre Corea del Norte es un país belicoso, en donde no hay democracia, una monarquía absolutista hereditaria, un régimen comunista monárquico, pero siempre son este reduccionismo, ¿no? Caer en estas categorías de siempre y no entender la complejidad política que tiene el país. Digamos, hay heterogeneidad. Entonces, el establecimiento de la agenda ya se lo he comentado. Bien, creo que no hay ninguna teoría que falte desarrollar. En términos de gramscianos, cuando hablo de hegemonía cultural, es este sentido común, ¿no? Es Corea la mala, o sea, ¿qué podemos esperar? Al final, es lo que siempre hemos escuchado. Eh, había un momento en la historia, en los años 70, en donde no era tan así, pero igualmente en este lado del mundo sí. Propuesta. Bueno, es esto, el pensar y repensar críticamente los discursos sobre Corea del Norte. Me parece muy importante, en base a todas estas teorías que ustedes pueden indagar, investigar y googlear, seguramente van a profundizar y comprender aún más esta cosmovisión desde donde yo parto. Y la propuesta es, desde el ámbito del periodismo, construir contranarrativas, evidentemente, que puedan recuperar esa historia de una civilización de más de 5 milenios, en donde, claro, acá entra algo muy importante, los criterios de noticiabilidad que les he mencionado, esto es algo más micro. No es publicable hablar sobre, no sé, a ver, la vestimenta tradicional coreana. Lo que es publicable es si se lanza un misil y pasa por el mar de Japón, ¿verdad? Eso es lo que los medios ven como algo publicable por o el número de afectados, como puede ser una tragedia, una explosión, etc. El número de personas que son víctimas de algún acontecimiento. Es uno de los tantos criterios que hay. La figura que está implicada, por ejemplo, si es el líder del país, esto se aplica muchísimo con Corea del Norte. Corea del Norte se reduce muchas veces a Kim Jong-un, ¿no? Entonces, es Corea del Norte, Kim Jong-un. Es el máximo dirigente del país. Muchas veces las noticias, ese es el título. Eh, entonces, construir contranarrativas para profundizar en esa complejidad que comento, esa heterogeneidad de un país y de una civilización en parte tan amplia. Eh, Creo que no estoy dejando nada fuera del tintero, traté de hacer muy breve en base Perfecto, porque el tiempo impecable, ahí la Bien, presentación ahí y justo, así que lo último es esto. Construir una contranarrativa es esta propuesta. Este es el ejemplo que hice con mi tesis. Así surge como respuesta al reino ermitaño, que es un acercamiento histórico, político y sociocultural hacia la RPDC, hacia la República Popular Democrática de Corea, desde la praxis periodística de un podcast, en donde se entrevista y se escuchan voces divergentes, distintas. bueno, muy Ya, interesante. Acá ya saben, vamos a hacerte una captura después para promocionar, ya pueden seguirlo. Y bueno, la verdad que muy interesante. Y mientras le voy a dar lugar a la última expositora, a Pilar Bouloc, mientras ahí hacen el cambio de presentación, que es la más joven de nuestras presentadoras, en el sentido de, por lo menos, de su formación. Y bueno, es estudiante de la diplomatura en estudios coreanos, yo diría que ya casi egresada, y también de la carrera de traducción literario en la Universidad del Salvador. Y bueno, claramente tiene un interés muy marcado de hace muchos años que estudia el idioma. Y bueno, nos va a presentar sobre mujer y familia en Corea del Norte. Y así que Pilar, si estás ahí, ya podemos, ahí te voy a pedir, Conrad, que saques tu presentación, así ella puede ponerla de ella. Hola, sí, ¿se bien. me escucha? Sí, pero creo que necesitas que él saque su presentación. Sí, no me dejan. Ahí está, ahora sí, gracias. Me siento un poco intimidada igual. Veo mucha gente que Bueno, hice la sabe. presentación, vamos a ir a darle por ahí en cada una de las sesiones el espacio a gente más joven, a gente que recién se está formando, así que bueno, espero que lo tengan en cuenta también para las preguntas en un nivel diferencial, así que no, sin vergüenza, ahí te dejamos con tu presentación. Ahí, ¿ven mi presentación? Sí, se ve perfecto. Genial.
Bueno, yo voy a hablar un poco de, como dice el título, la mujer y la familia en Corea del Norte desde 1945 hasta la actualidad. Voy a analizar un poco cómo el régimen norcoreano configuró a la mujer y la familia después de la guerra y cómo se modificaron las normas de género en respuesta como a los cambios sociales, económicos, políticos, etc. Bueno, es un poco el índice. Y podemos empezar, bueno, después de 1945, con la mujer en la posguerra y la revolución. Bueno, el contexto histórico sería que las mujeres coreanas vivían en un contexto muy fuerte de discriminación social y patriarcado que fue reforzado durante la era Joseon y obviamente de la ocupación japonesa, ¿no? Las mujeres estaban como confinadas a lo que es el hogar y la vida estaba completamente gobernada por los hombres y no tenían ningún tipo de derecho legal ni participación política. Después de la liberación de 1945, se implementa un nuevo cambio legal muy importante con la Ley de Igualdad de Derechos de Hombres y Mujeres de 1946, que esta ley garantizaba un par de cosas importantes, ¿no? Como la igualdad formal en matrimonio, divorcio y herencia, la prohibición de matrimonio forzado, la poligamia, la venta de mujeres, la prostitución y el sistema Kisen. Y también el acceso igualitario al trabajo, con derechos salariales y beneficios sociales. Si bien igual esta nueva ley representaba un cambio importante, el objetivo principal era movilizar a las mujeres para, en un futuro, la construcción del nuevo Estado socialista, pero no otorgaba obviamente la autonomía plena. Después podemos hablar también de la mujer y la movilización estatal. Esta emancipación, este tipo de emancipación legal, combinaba la interpretación ideológica de la mujer como parte del proletariado, ¿no? Las mujeres se incorporan a la fuerza laboral, se integraron a la política y eran una parte muy fundamental de la producción estatal. Sin embargo, toda esta nueva participación e inclusión coexistía con las responsabilidades domésticas tradicionales, ¿no? Y se genera lo que es la doble carga. Las mujeres están obligadas a trabajar fuera de la casa y también mantenían la gestión del hogar. Esto hace que la maternidad se redefina como un instrumento estatal con la creación de un nuevo arquetipo como de madre revolucionaria. La mujer era como celebrada por dar a luz y también criar a los futuros ciudadanos del socialismo, ¿no? Después podemos hablar de la madre revolucionaria y la familia como extensión de Estado. Las madres eran consideradas como las primeras pedagogas dentro del hogar y estaban encargadas de la formación moral y cívica de los hijos, es decir, que estaban encargadas de todos y estaban encargados como en la construcción de unos ciudadanos devotos al socialismo, devotos al Estado. Y el hogar pasaba a convertirse a una pequeña patria, donde toda la familia, la educación era orientada a la lealtad al Estado. Como el ideal de la feminidad en este momento exaltaba como la moral, la dedicación al cuidado de la familia, la obediencia, todo obviamente para reforzar la ideología oficial del país. Obviamente esto era como muy contradictorio, que a pesar de como que se proponía una nueva igualdad legal, la mujer seguía siendo como el eje de la familia y tenía expectativas como muy altas de eficiencia laboral y también la devoción a la familia, ¿no? Y la mujer sentía culpa por no poder cumplir estos roles a la perfección. Después podemos pasar a la década de los 60 y los 90 con la consolidación de este ideal de feminidad y la ideología Juche. Con esta ideología Juche se intensifica el culto a la madre revolucionaria y esposa ejemplar, donde otra vez se volvían a destacar las virtudes tradicionales como la modestia, el cuidado y la moralidad, todo obviamente con el culto al Estado. Se eliminan algunas referencias internacionalistas y la feminidad se alinea a la construcción nacional. La mujer tenía que ser productiva en la esfera pública y también, otra vez, mantener
siempre las responsabilidades domésticas y se consolida una nueva figura como superheroína femenina que era trabajadora, madre y también otra vez militante del partido. Y obviamente todo esto siempre lleva a un conflicto que aunque las mujeres participaban otra vez de la esfera pública, de la vida pública, siempre van a estar condicionadas a la ideología estatal. Es decir, que nunca había como una libertad plena, ¿no? Después pasando a lo que sería los 2000 hasta la actualidad, podemos hablar de una crisis económica y algunos cambios más contemporáneos, ¿no? Podemos hablar de la crisis económica y la hambruna, conocida como August March, que marcaron muy profundamente las normas de género, haciendo que las mujeres se convirtieran en principales proveedoras del hogar en los mercados informales o young madame, y esto hace que el poder económico cambie la autoridad masculina en la familia, obviamente transformando esta dinámica tradicional que había, y se desarrolla una nueva figura femenina que era la mujer de negocios, que es pragmática, autónoma, capaz de sostener económicamente a su familia. Este éxito en el mercado permitió a las mujeres jóvenes adoptar nuevas tendencias de consumo, pudiendo expresar así un poco más su identidad personal, desafiando a este ideal más austero y colectivista, obviamente, del Estado socialista. El Estado, a todo esto, como que intenta reforzar la idea de la moral familiar, de la ideología materna, lanzando como, bueno, las licencias de maternidad extendidas, unos eventos simbólicos como el Día de la Madre, trata de volver a glorificar la maternidad, el rol de ama de casa, obviamente todo esto para mantener el control social sobre las mujeres. Y un ejemplo que pude tomar es la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, que es la que está en la foto, que empieza como a normalizar un poco el consumo y el estilo controlado entre las mujeres de élite, obviamente reflejando estos cambios, pero siempre limitados. Algunas observaciones y una conclusión. La primera sería el discurso oficial versus la realidad social, que a pesar de la retórica de igualdad de todos los textos, la jerarquía de género persiste. La movilización histórica de la mujer fue tomada como un instrumento estatal después de la posguerra en las esferas legales, ideológicas y económicas, y a pesar de la crisis y el mercado informal que aumentaba la autonomía de la mujer, siempre fue dentro de los límites impuestos por este Estado socialista, y también esto de que se toma a la familia como unidad ideológica. El hogar, la educación, la crianza son herramientas de producción social y obviamente lealtad al régimen. Y bueno, una conclusión sería que obviamente la historia de la mujer en Corea del Norte va a mostrar siempre una tensión constante en lo que sería como la emancipación legal, la libertad femenina, la movilización estatal de la mujer, todo, pero siempre va a estar subordinada a los intereses del Estado. Nunca va a ser como una expresión completamente libre. Obviamente esperemos que en el futuro sí se puedan llegar a un montón de muchas cosas más para las mujeres. Bueno, muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Y bueno, justo pensaba en estas mujeres ahora tan empoderadas que han aparecido, ¿no? Y aparece la hija del líder, aparece su hermana, bueno, ahí que hay mucha expectativa por ahí desde este occidente que conoce poco, como nos decía un poco la presentación anterior, sobre este nuevo papel que parecerían tener las mujeres en Corea del Norte. Bueno, quería abrir a preguntas al público. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Podrían levantar el micrófono directamente o levantar la mano. No veo preguntas en el chat. Si se quieren hacer una pregunta entre ustedes, obviamente también es válido entre los expositores. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿No?
Bueno, en el caso de Conrado, yo sí, por ahí una aclaración, no es una duda en realidad en términos personales, pero por ahí una aclaración para que, como tenemos ahí un público diverso en Latinoamérica, aunque Infobae tiene una presencia muy grande en toda la región, como vos tenías este hallazgo ahí en Infobae, por ahí contar un poco quién es Infobae también, porque creo que quedaría mucho más claro también ese resultado, ¿no? Bueno, quiénes lo funda, qué capital le pertenece, creo que podría clarificar para un público más general, creo, sobre lo que encontraste. Bien. Yo no realicé un corpus de noticias, que esto es más complejo y es más profundo, porque Mm. yo lo que hice fue un rastreo y mapeo de noticias, y esto lo tengo que aclarar, que es un enlistado en donde se pone la identidad de cada medio, en donde se va clasificando el análisis discursivo que tiene, pero no es un análisis detrás, digamos, ya de más, macro de las corporaciones y todo esto, pero sí lo que sí se puede mencionar acá es que, bueno, hay muchas veces en el periodismo se utilizan herramientas que yo tengo que, bueno, tengo que advertir en realidad sobre el uso de estas. Y es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el chequeado.com, por ejemplo. A ver, ¿de dónde? No, no, Sí. yo decía más el origen de quién es Infobae, por ahí la gente no conoce quién es el medio Infobae. Bueno, eh, hoy es el medio más leído en español a nivel internacional, en toda la hispanósfera, digamos, es el medio en Internet que mayor consumo tiene un interés absolutamente mercantilista de las noticias, no hay muchas veces... Sí, sí, hay decía más por ahí aclarar que está fundado por Daniel Haddad, que bueno, quién es, qué capital sostiene este medio, que por ahí podría eh, completar, sería esa información que nos habías dado. eh, bueno, el punto es ese, justo, mi análisis no abarcaba sobre detrás, digamos, de profundizar sobre la entidad de los medios y sus propietarios, pero sí entender de que es el principal medio de comunicación que publica sobre Corea del Norte a nivel en español. Bueno, Em, creo que ahí por ahí podría ser un dato para pensar para la tesis, porque es fundamental quién es el medio, porque digo, justamente detrás del capital que hay en Infobae tendría más sentido que saque más noticias que sí, otros medios por ahí, también sí, conservadores, pero que por ahí estarían menos interesados en este tema. sí, pero detrás, a ver, en la premisa de mi tesis es demostrar la existencia de un discurso hegemónico, más allá de la entidad de los medios de comunicación que hay. Más allá de eso es reflejar de que existe este discurso y que se puede responder. Y la propuesta y la respuesta en mi tesis era un objeto de creación que era la materialización de un discurso distinto. Entonces, se exponen estos medios de comunicación como los más influyentes en español y, bueno, cómo estas noticias influyen en la lectura después del receptor y en el sentido común que existe sobre el país. Entonces, esta es solamente una parte de mi tesis, es un tercio solamente de Mm, la tesis. Después ok. viene, después viene el análisis y la propuesta y la respuesta, que es el podcast. El podcast es la respuesta, es decir, se puede hacer sin muchos recursos algo distinto. Entonces, comentar eso de que no trató mi tesis sobre profundizar es más, se me pidió recortar todo eso, de no indagar mucho detrás de cada medio, sino Está en bien, pero demostrar. quedó claro, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien en el... Florencia te iba a preguntar qué alcance había tenido, bueno, las obras, si habían sido, por ejemplo, exhibidas regionalmente, ¿no? Si habían sido exhibidas en Japón, por ejemplo, si había tenido alguna repercusión regional importante, o es más bien exposiciones en Estados Unidos y en Europa. Bueno, si sabías qué alcance había tenido las obras Yo por lo que que nos estuve buscando, mostraste. y lo que me sucede con este artista es que no encontré tantas, si bien él dio entrevistas, hay otro artista que se llama Sun Moon que encontré mucho más información y realiza más exposiciones, como una exposición que intentó hacer en China, pero de él no encontré, la verdad, en otros lugares de la región. Sí encontré esta en Seúl, en Miami, pero también está como medio limitado en las noticias o la información que encontré de él. Encontré como algunas entrevistas, pero muy poquito en relación a otros artistas.
No Bien. encontré alguna que haya realizado en Japón. Sí, bueno, en Miami y en Seúl, pero después no mucho más. Tal vez tendría que buscar, no, por ejemplo, esta posición del 2023, que es como la más reciente, pero después no, la verdad no encontré. Tendría tal vez que hacer un análisis más Gracias. extenso, pero él es más, me pasó esto, como que encontré mucho más de otro artista, que, bueno, también como que dividí el trabajo en dos, pero de él es, si bien da entrevistas y algunas exposiciones, pero más acotado, la verdad. Sí, también hay todas unas cuestiones de seguridad a veces cuando se mueven, etcétera, por la Sí. naturaleza Bueno, el de otro la artista, por situación. ejemplo, usa un seudónimo, entonces ahí Sí, también, bueno, esta idea como, bueno, de proteger, que bueno, también yo entiendo que es una postura, ¿no? De los artistas, un poco de proteger como la identidad o esta idea de, no, de posicionarse como desertores norcoreanos, un poco, ¿no? Ayuda también a, no, a promocionar también su obra, pero bueno, siempre manteniendo, ¿no? A veces el anonimato, o intentando. bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Si no hay preguntas, vamos a cortar. Nos vamos a encontrar falta a las 14:45, es decir, después de comer, sería después del almuerzo para Argentina, a las 14:45, con una mesa que va a estar a cargo de Camilo Aguirre, que es especialista en Corea del Norte, de la Universidad de Chile. Así que bueno, si no hay preguntas, quedamos acá y nos reencontramos a las 14:45 ya ahí con temas más de política internacional. Bueno, Bien. gracias a todos.